Y gracias por su participación en esas clases y trabajos que les envié. Yo sé que no es igual hacerlo sin estar todos juntos, pero pudimos avanzar algo. Y en una de las clases, que creo que fue la clase 6, vieron 4 factores o 4 lecciones importantes que aprendemos de la vida del apóstol Pablo, específicamente acerca de la preparación para el ministerio. Y no sé si alguien recordará qué eran fueron esas 4 lecciones. ¿Alguien recuerda uno? Están en el libro de texto. Sí, hermana. La primera era la necesidad de un corazón transformado. Muy bien. Y creo que esto se entiende, ¿no? Pero vemos a veces muchos ministros y misioneros o personas que dicen que eso es lo que quieren hacer, que tienen mucho conocimiento, pero entendemos que en la obra de Dios, mucho conocimiento es bueno, pero no es al final del día lo que hace la obra, ¿no? Es Dios quien hace la obra por medio de nosotros y usa el conocimiento, nos llama a prepararnos y adquirir conocimiento, pero sin un corazón que es dirigido por Él, transformado por Él y humillado ante Él. Creo que todos entendemos que esa obra ya no será completamente de Dios, ¿no? O tiene más facilidad de fracasar sin la dirección de Dios, porque al final de todo la obra es de Dios. Y vemos esto en Pablo, ¿no? Porque él tuvo todo el conocimiento, ¿no? Amaba a Dios, obedecía la ley, aunque era perseguidor y podemos decir asesino. Si hubiéramos visto a él en su diario vivir, probablemente habríamos dicho, él es un hombre justo, recto delante de Dios, ¿no? Pero no fue hasta tener un encuentro con Jesucristo y tener su corazón transformado de él, ¿no? Nacer de nuevo, como Jesús dice a Nicodemo, que vemos que eso ya hizo que todo su conocimiento pudiera ser usado para la obra del Señor. Y a ver, el segundo lección que vimos, ese ya aparece en la página 43. Esa segunda lección, hermana, es que tiene mucho valor tener una educación multifacética. Muy bien. Entonces, dice una educación multifacética frente a una de enfoque más limitado. ¿Y qué significa la palabra multifacética? En ese sentido, varias áreas del saber, del conocimiento teórico o práctico o vivencial se conjugan en esa palabra, ¿no? Sí, No solamente tener una formación básica, sino también la práctica. Sí, exacto. Y como multifacética, literalmente decir tener muchas caras, ¿no? No muchas caras como ser engañoso por un lado y bonito con las personas por otro lado, ¿no? Sino tener muchas facetas, como dijo el hermano Ever, muchas áreas. Así que vemos que muchas veces los pastores y misioneros se preparan en la teología y llegan al campo y sienten que tienen una gran carencia, una gran falta de preparación en otras áreas. ¿Qué otras áreas de capacitación pueden preparar a un misionero? Hermana, creo que es importante que un misionero no solo conozca religión en la cual nos encontramos en estos momentos, sino también las religiones que hay alrededor del mundo, porque en cualquier momento se puede topar con algún musulmán o unas personas de la India, ¿no? Entonces son distintas religiones las que podemos encontrar y en las cuales el misionero debe de indagar y conocer, ¿no? En lo que creen, sus filosofías, sus costumbres.
Muy bien. Entonces, eso es una de las caras o las facetas en que uno también puede capacitarse, ¿no? Y el hermano Ever habló a ver, hermano Ray, ¿tiene algún un comentario? Sí, bueno, creo que podría ser o sea, en la cultura en donde se encuentra, ¿no? Poder conocer eso, conocer cuál es su entorno, las filosofías que hay donde se va a ir, o donde mayormente pasa en el país. Creo que eso ayudaría para poder llegar hacia las personas, ¿no? No simplemente tener algo preparado que es igual para todos los lugares, ¿no? Entonces, Sí. cada lugar es diferente y eso sería muy importante poder conocer la Muy filosofía y bien. la cultura de cada país. Ok, muy bien. Entonces, las religiones, la cultura, cómo es el contexto en que va a llegar. Y esos son muy buenos ejemplos. Pero también podemos agregar aún más, ¿no? ¿En qué cosas tenía capacitación Pablo? ¿Solo en lo académico y religioso y lo de la cultura? ¿Qué más en su vida sabía hacer? Desarrollar un oficio es un aprendizaje clave. No, hay muchos oficios. Podríamos ser peluqueros, podríamos ser albañiles, constructores, podríamos, no sé, electricistas, todo eso suma. Todo eso Sí. suma. Muy bien. Entonces vemos que no es el caso, creo que debemos ver esto como una lección, pero no lo tenemos que ver como que, oh, yo tengo que saber esto, esto y esto y esto y esto y tener un oficio y otro oficio y sentir incapaces sin tener todo eso. Pero vemos como Dios usó el oficio de Pablo, ¿no? Para su sustento, también para, como dicen, networking o expandir su red de conexiones, ¿no? Porque conoció vamos a ver que conoce a Priscila y Aquila por medio de su trabajo y usan eso como para alcanzar a otros, ese equipo, ¿no? Así que vemos ese trabajo, esa educación multifacética que Dios permitió a Pablo. Muchas veces vemos a misioneros y a pastores que han estudiado una carrera que dicen que sea secular, ¿no? Y después dicen, no, pero ahora tengo llamado a ser pastor o misionero y tengo que olvidar todo eso y estudiar en un seminario. Y se debe estudiar en un seminario. Es otra parte de la capacitación. Pero creo que es muy importante nunca olvidar ese oficio que Dios permitió que aprendamos, porque nunca sabemos cuándo va a ser útil en el campo misionero. Puede ser para nuestro sustento o puede ser para el avance del evangelio o puede ser, por ejemplo, en muchos países, por ejemplo, en el Medio Oriente, es ilegal ir como un misionero. Y vemos muchos hombres de negocios, profesores que están levantándose para capacitarse como misioneros, pero usando su trabajo para llegar a ese lugar, ¿no? Y también si tenemos el llamado de ayudar a la gente en sus necesidades físicas, sociales también, vemos que nuestros oficios y capacitaciones y talentos pueden servir mucho para edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero también para alcanzar a otros, ¿no? Así que es muy importante esa idea de no solamente limitarnos a una área en nuestra preparación, sino valorar todo lo que Dios da. Mi esposo, yo recuerdo al principio cuando sintió el llamado para estudiar misiones en el seminario, sentía que había perdido tiempo estudiando música en el conservatorio y estudiando una carrera técnica. Y sentía, ay, ¿por qué quisiera no haber perdido ese tiempo para ir de frente a conocer a Cristo y estudiar misiones? Pero ahora vemos cómo Dios está usando esas carreras que Dios permitió que él aprenda, ¿no? En la obra de Dios. Así que nunca, creo que, yo sé que eso es un poco largo, pero lo digo porque vemos vez y otra vez que muchas veces en la iglesia valoramos tanto el estudio teológico que olvidamos que Dios usa todo, ¿no? Y muchas veces un pastor misionero llega a un lugar y no saben de finanzas,
no saben cómo relacionarse con la gente, pero sabe el evangelio, ¿no? Y Dios igual lo puede usar, pero Dios muchas veces usa otras cosas para capacitarnos. Y ¿qué fue la tercera lección que vieron ahí, empezando en la página 44? Los 3 se congelan. ¿Cómo, hermano? ¿Puede repetir? ¿Puedo hacer una pregunta? Ya, sí. Pues, mire, viendo el perfil del misionero peruano y de repente ver el perfil del misionero americano, ¿cuál es, o sea, qué Hermano, nos falta, qué falta al misionero peruano que de repente tiene el americano? O sea, de repente nosotros por nuestra cultura, nuestro contexto, o como usted dice, por nuestra preparación, que doy más... Está congelado. No escuché ni Hermano, creo. te escucha muy entrecortado. ¿Podría tipear la pregunta en el chat? Sí, usted, bueno. Bien, mientras el hermano tipea, gracias hermano, disculpe, no se escuchaba muy bien la pregunta, pero mientras el hermano tipee su pregunta, vemos que la tercera lección era lo valioso que es enviar cristianos maduros al campo misionero. Y recibí una pregunta acerca de esta lección. ¿Y qué está intentando decir aquí? Hermana Cari. Sí, hermana Ruth. Sí, no se le escucha mucho. Se escucha a usted entrecortado. A mí también. Uh-oh. Yeah. ¡Qué lindo! ¿Qué vamos a hacer? ¿Me escuchan ahora? ¿O igual? Se entrecorta un poco. Hace rato también se paralizó por unos minutos. Sí. Por unos segundos. Debe ser por la señal. Sí. Oh, a ver. Si no mejora, podemos hacer una cosa. Yo puedo ir a la oficina donde hay un poco mejor conexión. ¿Sigue entrecortado o está un poco mejor? Ahora sí. A ver, ¿pueden repetir eso? Está mejor. Ok, ya. Voy a seguir, pero si está muy entrecortado y no pueden entender, por favor avísenme y yo puedo ir a la oficina para que tengamos mejor conexión. Muy bien. Entonces, en la tercera lección, en la página 44, habla de lo valioso que es enviar cristianos maduros al campo misionero. Y cuando habla de cristianos maduros, ¿habla de edad? No. Veo escucho al hermano Dani, veo al hermano Raías, así. Y cuando hablamos de cristianos maduros, no necesariamente estamos hablando de edad, ¿no? Un cristiano de 16 años que confía en el Señor y obedece, puede tener más madurez que un creyente de 60 años, ¿no? Que no confía y no obedece, ¿no? Así que más depende de la persona y de su dependencia del Señor, tiene que ver con conocimiento, pero también con la manera en que en la sabiduría del Señor. Pero cuando dice lo valioso de enviar cristianos maduros al campo misionero, ¿está diciendo que es malo enviar jóvenes, por ejemplo, a un viaje misionero?
No. A ver, hermano Ricardo, ¿qué piensa que el autor quiere decir cuando dice que es valioso enviar cristianos maduros al campo misionero? Está hablando de crecimiento espiritual. O sea, del crecimiento espiritual que tengamos, ¿no? Completo. Muy bien, muy bien. Y entonces creo que eso no necesariamente está diciendo que uno que sea enviado al campo no puede ser joven o que ya no debemos enviar jóvenes a un viaje misionero de corto plazo. Pero más hablando de cuando enviamos a una persona para ser un misionero tiempo completo, permanente, ¿no? Para empezar una obra y dirigir una obra. ¿Qué pasa si el misionero que va para plantar una obra, para dirigir y ayudar a crecer una iglesia, no es maduro en la fe? ¿Qué va a pasar ahí en el campo si él no es maduro? No va a dar fruto. Ok, no va a dar fruto. ¿Qué significa eso? No va a prosperar en todo lo que hace. Ok, pues no va a prosperar en todo lo que hace, puede ser, pero también creo que uno que está aprendiendo a tener más madurez puede prosperar si obedece al Señor, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un cristiano que no es muy maduro en su fe, quizás no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios y está dirigiendo una obra y hay hermanos que empiezan a pelear ahí en la obra? ¿Va a saber manejar eso? Creo que No no. va a tener, A ver, hermano Jorge. no va a tener la experiencia necesaria. Se debe respetar los procesos. Pablo respetó los procesos desde el llamado, del llamado que lo hizo Jesús. Sí. No importa la edad, pero los procesos sí hay que respetarlos. Sí, gracias hermano. Vemos que, como dijo, no necesariamente es la edad, pero un hermano que es maduro en la fe muestra humildad, muestra sabiduría, también tiene la madurez para dirigir a otros hermanos que están creciendo en su fe. Y creo que cuando el autor dijo esto, está hablando específicamente a los misioneros que enviamos. Pero no creo que eso significa que no podemos llevar con nosotros o enviar en un viaje misionero a cristianos que todavía no son maduros en su fe. Al contrario, ir en un viaje misionero puede ser algo que les anima a seguir madurando, pero no los enviamos solos, ¿no? Yo no envío al creyente que tiene recién 2 meses de creyente, probablemente no lo envío solo al campo misionero, pero lo llevo conmigo, como Pablo hizo con otros creyentes, ¿no? Lo llevo conmigo a un viaje misionero para apoyar una obra misionera, ¿no? Y así los creyentes vamos aprendiendo. Así que no, creo que eso fue como respuesta a una pregunta que un alumno me envió. Si no he contestado todo, me puede comunicar después. Pero no, creo que el autor no está diciendo que no debe, un cristiano que todavía no es maduro no debe participar en las misiones. Creo que al contrario vemos que le puede animar, pero no vemos que es bíblico que ese creyente que no es maduro o que es nuevo en la fe, no es bíblico que ese creyente sea el líder de esa obra misionera. Eso es cuando vemos la necesidad de la madurez. Y la cuarta lección era, notamos que el llamado buscó al hombre y no viceversa. Ahí vimos que
Dios es quien llama, pero en su tiempo, ¿no? Así que creo que a veces queremos apurar un llamado, pero sabemos que mientras vamos capacitándonos y obedeciendo al Señor, manteniéndonos en comunión con Él, Él es quien dirigirá nuestro llamado. Bien. Entonces veo, a ver, hermano Jorge, su pregunta no salió en el... Oh, ahí ya salió. Oh, analizando el perfil del misionero peruano, ¿qué debilidades lo encuentra? Esa es una buena pregunta, pero es un poco quizás largo la respuesta. Creo que vamos a avanzar con el primer viaje misionero de Pablo para poder terminar eso en esta clase, pero es una muy buena pregunta. Así que veré un momento para poder conversar acerca de eso. Es una buena pregunta. Así que todos pueden estar pensando en esto. Conociendo la obra misionera peruana, así es que usted ha sido parte de la obra o conoce a algunos misioneros o ha visto qué fortalezas y debilidades hay en los misioneros peruanos. Quiero que todos estén pensando en eso, porque podemos realmente ya ver algunas cosas muy buenas y algunas cosas por fortalecer. Bien. Muy bien. Y vimos... Otra pregunta. Otra pregunta tengo, a ver ahí. Sí, veo fue Juan Marcos un misionero inmaduro cuando se abandonó el viaje con Pablo y Bernabé. Y esa es una muy buena pregunta. Creo que honestamente no vemos mucho ahí para saber si fue por inmadurez y por qué razón. Pero muchos dicen que sí, es posible que todavía era inmaduro o como se le dio miedo o se distrajo por otra cosa o hubo otra necesidad. Pero podemos ver eso como ejemplo, ¿no? Como Pablo y Bernabé llevaron a otros consigo para que ellos puedan aprender. Y vemos que aunque Juan Marcos abandonó la obra en este segundo viaje misionero con Pablo y Bernabé, después en las epístolas, Pablo menciona a Marcos, Juan Marcos, como alguien que fue útil en su ministerio. Así que aunque no sabemos todo lo que pasó con Juan Marcos, sabemos que Dios lo maduró y lo usó después para seguir siendo útil para el ministerio. Buena pregunta, hermano, pero no sabemos todo de por qué abandonó la obra. Puede haber sido por inmadurez, puede haber sido por otras cosas, pero sabemos que frustró a Pablo, pero Bernabé decidió seguir llevando creo que su sobrino consigo, y muchos comentaristas dicen que probablemente por eso, porque Bernabé decidió seguir llevándolo con él, es que él tuvo la oportunidad de madurar. Muy bien, entonces, gracias por las preguntas, hermano. En las últimas semanas, a ver, ¿pueden escucharme? ¿Sí? Ok, qué bueno. Sí, hermano. Qué bueno, gracias a Dios. La conexión está bien. Vemos que ustedes ya vieron la conversión de Pablo, y en el video acerca de Pablo como perseguidor, ¿puede alguien responder en algo breve en una oración? ¿Por qué argumenté yo que la conversión de Saulo o de Pablo no necesariamente es igual a una conversión de hoy en día? Cuando decimos, oh, él se convirtió. ¿Por qué no era un poco distinto? Porque, por decirlo así, Pablo, como judío, ellos estaban también, conocían de Dios y conocían de las leyes, pero esperaban justamente al Salvador. Entonces no era otra religión, sino simplemente se completó lo que ellos siempre estaban esperando. Sí, exacto. Y cuando ustedes leyeron acerca del primer viaje misionero de Pablo, ven cuando él llega a Antioquía de Pisidia, vamos a ver eso en un momento, que él habla a los judíos, hablándoles específicamente de que la promesa ha sido cumplido. Así que vemos que Jesús es el Salvador, el Mesías, el Señor, primero para los judíos, como siendo el pueblo de Dios, y después para los gentiles. Muy bien. Entonces, vemos que Pablo se convirtió y
él se dio cuenta que Jesús es el Mesías, el Señor y Salvador que los judíos esperaban. Y llega a la casa de Ananías, quien era un discípulo de Cristo. Y vemos que Ananías, ¿qué hace Ananías en la vida de Pablo? A ver, Alexa, ¿recuerdas qué hizo Ananías en la vida de Pablo? En capítulo 9 de Hechos. Bueno, Ananías obedeció la visión que había tenido con Dios al ir y buscar a Pablo para orar por él, para que pueda recobrar la vista, y después de eso Pablo se bautizó y comenzó a predicar valerosamente, dice ahí, acerca de Cristo en las sinagogas que habían ahí. Muy bien. Gracias, hermana. Vemos que aunque Ananías dice al Señor, pero Señor, él es esa persona que está persiguiendo a tus hijos, ¿no? Y vemos que Ananías expresó su miedo al Señor, pero al recibir de nuevo el mandato del Señor de ir por él, él obedeció. Algunos en sus tareas mencionaron que Ananías fue desobediente y permitió que su miedo le gane. Y yo argumentaré que no, vemos que el Señor ahí en ese texto, en Hechos 9, no regaña a Ananías por haber tenido miedo. Simplemente le repite el mandato, el orden de ir, y Ananías obedece. Así que creo que es importante ver eso, que no tener miedo no es necesariamente un pecado. Tener miedo que nos hace ya no obedecer al Señor, eso ya llega a ser pecado. Pero creo que es importante reconocer que muchas veces como misioneros pasamos por mucho miedo. Como discípulos, cosas entran a la vida y pasamos por mucho miedo. Pero vemos que después Ananías es considerado por Pablo en sus discursos al final de Hechos como un discípulo muy fiel al Señor. Así le dice, un discípulo fiel al Señor. Así que vemos cómo Dios usó a Ananías para discipular a Pablo. Y Alexa nos recordó que él fue, lo buscó, lo oró por él para que pueda recobrar la vista, cuidó a él y fue parte de su bautismo. Pero también vemos que Dios lo usó para confirmar en Pablo su llamado, ¿no? Vemos que ese fue parte de lo que Dios pidió a Ananías, explicar a él que Pablo era un instrumento escogido, ¿no? Así que yo quería, y creo que algunos vieron eso, vimos en Juan y Pedro que fueron a Samaria, y vimos en Bernabé y vimos en Ananías y en Felipe que fue para enseñar ¿cómo se llama? El etíope. Vemos a los discípulos de Cristo discipulando a otros. Vemos a ellos yendo para caminar con otros y enseñarles cómo es seguir a Cristo. Vemos que Felipe, al etíope, tiene la oportunidad de enseñarle quién es Cristo, ¿no? Vemos a Pedro y Juan yendo a los samaritanos para que ellos también puedan recibir el Espíritu Santo y enseñarles cómo vivir para Cristo. Vemos a Ananías siendo usado para cuidar de Pablo y enseñarle y confirmar su llamamiento. Y vemos a Bernabé también animando a Pablo. Él reconoce en él su creencia en Jesucristo y su llamado y lo defiende, ¿no? Ante los hermanos judíos en Jerusalén, los creyentes judíos. Y vamos a ver de nuevo que Bernabé es quien ve por Pablo para traerlo para ser parte de la obra en Antioquía. Y vemos, aunque es corto cada pasaje que vemos ejemplos en ellos de qué es ser un discípulo de Cristo.
un discípulo de Cristo fiel es quien hace otros discípulos, caminando con ellos en la vida, enseñándoles quién es Jesús, cómo servir a Él y vivir por Él, y también reconociendo sus llamados y animándolos a nuestros hermanos a cumplir con nuestro llamado. Muy bien. Entonces, ese es ya todo un resumen de las cosas que han visto en sus tareas. Y ahora, con el resto de nuestro tiempo, vamos a repasar brevemente el primer viaje misionero que vieron en su última tarea. Y eso fue entregado la última semana, pero ojalá recordarán lo que han hecho ahí. Si lo tienen, pueden sacarlo para tenerlo en este momento. Pero en el antes del primer viaje misionero, si pueden abrir sus Biblias a Hechos 11, 19. Ya, en Hechos 11, 19, alguien pueden leer su tarea si quieren, si no recuerdan, pero ¿qué pasa aquí en 19 hasta 26? ¿Qué vemos pasar aquí en esta parte? En su tarea les dice la pregunta, ¿qué pasa aquí? Pueden leer esa parte si quieren. Hermana, sí, en Hechos 19, del 19 al 30, lo que pasa es que después de la muerte de Esteban hubo una gran persecución de los creyentes. Y por eso muchos de ellos se dispersaron y viajaron lo más lejos posible. Entonces menciona acá algunos lugares: Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Y en el camino ellos no dejaban de predicar y eso permitió que muchos, tanto como judíos y gentiles, puedan escuchar del mensaje. Y en especial en Antioquía, que ahí fue la gran mayoría de personas que pudieron recibir lo que el Señor quería decirles. Muy bien. Entonces eso vemos que hay esa gran dispersión, como ya veíamos en el capítulo 8, pero sigue esa dispersión. Es como que reanuda la historia aquí en esta parte. Y vemos que ellos van, al principio, si ven el versículo 19, vemos que ellos van sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Empiezan solo hablando a los judíos. Y después dice en 20, sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega. Ahora, una cosa que vemos aquí, primero es que las personas que empiezan a hablar de los de habla griega son de Chipre y Cirene. ¿Saben dónde está Chipre? A ver. No sé, está pequeño, ¿no? Ya, si pueden ver acá en este mapa, el mismo mapa que les di a ustedes. Aquí está Jerusalén, aquí abajo. ¿Sí lo ven? Y aquí arriba está Antioquía de Siria. Entonces, de aquí hasta aquí llegaron. Y esta isla es la isla de Chipre. Aprendemos en el Hechos capítulo 4 que Bernabé era de Chipre. ¿Y qué idioma piensan que hablaban en Chipre? ¿Hebreo o griego? Griego.
Exacto, sí. Así que cuando hablaban griego ahí, como vemos en el versículo 19, algunos hablan de que los judíos hebreos, los judíos que no se habían helenizado, ellos van hablando solo con los judíos. Pero los judíos que eran helenizados, que hablaban griego, Dios usó a ellos para ir hablando a los de habla griega. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando habla de los de habla griega, en el libro de Hechos puede estar hablando de gentiles o de judíos helenizados. Más adelante vamos a ver que dice judíos, griegos y gentiles en la misma oración. Eso vamos a ver, creo que en el capítulo 13. No, al principio del capítulo 14. Cuando habla así de judíos y griegos, normalmente está hablando de judíos de habla hebrea y judíos de habla griega. Así que a veces algunos dicen que aquí todavía solo están hablando a otros judíos de habla griega, pero vemos cuando llegan a Antioquía que sí se expande y hay gentiles que se incluyen en esa congregación. Pero vemos algo ahí, que cómo Dios usa esta persecución. Son esparcidos o dispersados por todo al norte de Israel, ya yendo hasta Siria, hasta Antioquía. Y vemos cómo es que Dios usó esta persecución. Para que la palabra de Dios pueda conocerse en otros idiomas, y en el momento en que Dios, como dice, abriera la llave para que Pablo o Bernabé comenzaran a esparcir el evangelio, porque eran hombres preparados. Una cosa es que hayan leído la Biblia como hombres normales como nosotros, y otra cosa es que haya enviado de Dios como lo fue Pablo, y encontró la palabra de Dios en el idioma, y aparte también citó algunos poetas también, ¿no? En algunas epístolas. Se dio a ganar porque él conocía muy bien, por la confianza, por el manejo, por la cultura, ¿no? Por eso creo que sí. Quizás okay. Muy bien. Me gusta esa frase de que abrió la llave para que ellos lleguen a los gentiles. Vemos que la primera vez que vemos a alguien enviado específicamente de una iglesia para salir afuera y llegar a los gentiles es Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé son enviados. Hasta ese punto, los únicos misioneros que fueron enviados por Dios fue los enviados por la persecución huyéndose. Vemos que algunos dicen que los judíos creyentes recibieron el mandato de Jesús de compartir el evangelio con cada criatura, ir y hacer discípulos de todo el mundo. Pero no es que se levantaron y de frente decidieron ir a los gentiles. Vemos que solo es cuando llega esta persecución y que ellos están huyendo y van hablando a los otros judíos de habla hebrea y de habla griega acerca del Mesías. Y llegan hasta Antioquía de Siria, y eso es cuando se permite que el evangelio empiece a llegar también a los gentiles. Y creo que es una reflexión muy importante para nosotros, como Dios usa las cosas que a nosotros parecen horribles, ¿no? Como ya hemos en nuestras iglesias pensado en cómo es que Dios quiere usar el COVID-19, ¿no? Esta pandemia global. Vemos en los lugares donde la iglesia es perseguida, normalmente esos son los lugares donde el cristianismo crece más rápido. Y nos parece algo asombroso. ¿Por qué? Porque saben al conocer a Cristo que van a ser perseguidos por su familia o por el gobierno. Pero vemos que Dios usa esas cosas, aunque Él no lo causa, Él después lo usa para su gloria. Y vemos aquí que los judíos
no llegaron a empezar a cumplir con la gran comisión de Cristo hasta ser perseguidos y tener que huir. Y algunos dicen, esto debe ser una gran reflexión para nosotros como iglesia. ¿Vamos a esperar hasta ser perseguidos y tener que huir para recién ir y llevar el evangelio a todos en nuestro país? ¿O hasta en otros países? Creo que es algo que nos debe dar un momento de, ¿cómo se llama? De seriedad, ¿no? De decir, ¿estoy realmente cumpliendo con la gran comisión de Cristo? Como iglesia realmente estamos esforzándonos para compartir el evangelio, no solamente con los que están en nuestra calle, pero también hasta el final del mundo, en la medida en que podemos, ¿no? Estamos cumpliendo con la gran comisión de Cristo. Así que eso, aunque es una porción pequeña ahí, creo que es tan interesante y tan importante ver cómo Dios usó la persecución. Y creo que ese es el tema de toda esta clase, ¿no? Cómo Dios usa las cosas para su obra. Entonces, Geraldine nos explicó qué está pasando con los judíos aquí, pero ¿qué pasa? Llegan a Antioquía. Y Antioquía, esto quiero que lo apunten, no lo tengo ahí en una dispositiva, pero Antioquía era la tercera ciudad más grande en todo el imperio en ese momento. No sé la población, pero fue la tercera ciudad más grande. A ver, ya lo tengo en mis apuntes. Fue tercero después de Roma y Alejandría. Roma en Italia y Alejandría en Egipto eran las ciudades más grandes y después siguió Antioquía. Era una ciudad enorme. Y ya había en ese lugar, en este momento, 50,000 judíos. En Antioquía había 50,000 judíos. Entonces, probablemente no fue por coincidencia que estos judíos huyéndose llegan a ese lugar, ¿no? Es posible que ya tenían familiares allí o escucharon que, allá hay sinagogas allí, podemos ir y llegar a ser parte de una comunidad judía. También vemos en Hechos 6, cuando escogen los diáconos, Nicolás, uno de los diáconos, dice que él era un gentil de Antioquía. Así que no sabemos que él quizás llegó, si volvió a su casa, puede ser que él era parte de la iglesia en Antioquía. Y también Eusebio, un historiador muy conocido de la época, afirmaba que Lucas, nuestro Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, también fue de Antioquía. Es posible que por eso él sale con Pablo y Bernabé en sus últimas viajes misioneros. Hermana, ese Nicolás fue, dicen, el fundador de los Nicolaitas, ¿o no hay ciencia cierta? Eso no sé, no sabré decirlo, pero podemos buscarlo después. ¿De los quién? ¿Cómo se llaman? De los Nicolaitas, creo que lo nombra, no me acuerdo en qué parte del libro, si es en Hechos o en Apocalipsis, lo voy a buscar. Ok. Ya. Sí, quizás está pensando en los de Liaconia, pero vamos a ver. Ya, entonces vemos que han llegado a Antioquía, esta ciudad enorme. ¿Y qué hacen los hermanos? Los hermanos. Ay, ya. ¿Qué hacen los hermanos en Jerusalén cuando escuchan que ahora hay una iglesia creciendo en Antioquía, que no es compuesto solo de judíos, pero también de gentiles? ¿Qué hacen?
En Hechos, estamos en Hechos 11 todavía. 11. Los envían a Antioquía. Envían a Bernabé a Antioquía. Ok, muy bien. Entonces, vemos en el capítulo 8 que cuando escuchan que los samaritanos están conociendo al Señor, envían a Juan y Pedro. Pero aquí envían a Bernabé. ¿Por qué enviarían Juan y Pedro a Samaria y Bernabé a Antioquía? ¿Alguien tiene una? Porque creo que él fue por Chipre, nació creo por Salamina, por Chipre, y es una zona que todas las costumbres, el idioma, es como si a él lo mandaran, digamos, acá a Trujillo, digamos, y él haya nacido por Esperanza. O sea, conocía muy bien Bernabé la zona, por eso lo mandaron, todo lo conocía él, era el más indicado, y los otros apóstoles eran judíos, pues. No tenían el conocimiento de Bernabé. Muy bien, muy bien. Vemos como en Samaria, aunque los judíos puros de Jerusalén consideraban a los samaritanos como enemigos, como de sucia, sangre sucia, eran judíos, ¿no? Venían de la raza judía y hablaban el hebreo. Así que vemos que la iglesia en Jerusalén manda a la persona adecuada para cada trabajo. Vemos como Dios había preparado a Bernabé haciéndolo nacer en un lugar de habla griega. ¿Y qué acabamos de ver? Vemos que hombres de Chipre y de Cirene han ido hasta Antioquía y ellos son los que empiezan a compartir el evangelio. Es posible que Bernabé conocía a algunos de ellos de Chipre porque él era de Chipre, ¿no? No sabemos con seguridad, pero vemos que cómo ellos escogían el que era capacitado para esa obra. Así que vemos que Bernabé, como dijo el hermano Leoncio, tenía el conocimiento cultural, el conocimiento del idioma y tenía ese corazón más abierto para poder trabajar con los gentiles. Y qué interesante es ver eso, ¿no? Como Dios lo preparó de esa manera. Y vemos algunas características ahí también acerca del hermano Bernabé. Si pueden ver en el 23, cuando Bernabé llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Vemos este hombre que llega y ve una fe verdadera en estos judíos y gentiles y se alegra. Y también vemos que lo describe como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y vemos que un gran número de personas aceptó al Señor. Vemos al hermano Bernabé como un muy buen ejemplo para nosotros. Cuando vemos a los que son diferentes que nosotros, aceptando al Señor, podemos alegrarnos. Está congelándose. Hermana, repítelo. Se cortó. Sí, ya estaba hablando y miré la pantalla y todos estaban congelados y dije, Hermana, es el internet. Desde ayer está cayendo la línea en varias zonas. Acá también mi wifi no da. He tenido que poner mis datos. Sí, por eso será, ¿no? Pero me pueden escuchar ahora, ¿no? Sí, por ratito. Por ratitos. Oh, no. Vamos a hacer lo mejor que podemos. Solo estaba diciendo que vemos a Bernabé como un buen ejemplo, porque él llega ahí y ve a los gentiles conociendo a Cristo y se alegra. Ojalá tuviéramos esa misma actitud, ¿no? Ver a otros conocer a Cristo y alegrarnos. También lo describe como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y muy bien, ¿y qué hace Bernabé después? A partir del versículo 25. Voy a ver a Pablo. Ajá, sí, va a ver a Pablo. ¿Por qué iría Bernabé por Pablo? Porque Pablo era un hombre bien preparado, intelectualmente era el más preparado, creo, ¿no? Y conocedor de la ley de Dios, por ser fariseo,
y un intelectual, pues, y era un hombre que iba a aplicar el conocimiento y la espiritualidad, porque ya había sido bautizado con el Espíritu Santo, y quizás, ahí agrego yo quizás, ¿no? Que Bernabé se dio cuenta de que Pablo fue llamado a los gentiles, como le dijo el Espíritu Santo. Muy bien. Era su terreno, era su campo. Era su campo, sí. Sí, y creo que sí, él tenía mucha preparación intelectual y teológico, como dijo el hermano, pero creo que eso no es lo más importante aquí. Creo que lo que dijo al final es lo más importante. Porque Bernabé, siendo judío, probablemente tenía una capacitación similar a Pablo, pero Bernabé recordaría, el Señor llamó a Pablo como el instrumento para llegar ante gentiles, reyes y a los hijos de Israel. También, criado en Tarso, habla griego, conoce la cultura. Así que vemos como Dios ya había preparado en la mente de Bernabé quién sería útil en este trabajo. Porque están hablando de un lugar donde hay judíos y gentiles por primera vez congregando juntos en una iglesia. Muy bien, entonces vemos que los hermanos en Antioquía, Bernabé y Saulo, se quedan ahí un año enseñando. Están enseñando a esta iglesia, probablemente enseñando de las escrituras, enseñando a quién es Cristo, cómo ser fiel a Él, cómo ser una iglesia unida en medio de una gran diversidad cultural. ¿Cómo habrías? Yo a veces digo, quisiera estar ahí escuchando a ellos, pero también tendría que hablar el griego, ¿no? ¿Cómo fue esto? De ver por primera vez esta iglesia completamente unida en Cristo, aun a pesar de la diversidad cultural. Esto es la primera iglesia que sabemos que era así tan diversa culturalmente. Y vemos cómo Dios usa a Bernabé y Pablo para ya para la obra a que les ha llamado. Y ahora saltamos a Hechos 13, donde ustedes seguían leyendo. Y ojalá ahí también tienen sus apuntes de la clase. No hice una pregunta que tenía que ver con los primeros versículos ahí, pero encontramos a Pablo y Bernabé allí en la iglesia de Antioquía. Han servido ahí fielmente un año, ¿no? Pero no son los únicos líderes ahí. No sabemos si ellos capacitaron a esos líderes o son otros que llegaron, pero es probable que ellos, Bernabé y Pablo, capacitaron a esos líderes que vemos ahí. Y quiero que veamos aquí brevemente en el primer versículo. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí ya, solo en esos líderes, vemos una gran diversidad. Bernabé ya sabemos que era un judío de Chipre, así que hablaba griega, conocía la cultura. Lucio vino de Cirene, que estaba en el norte de África. Así que de otro lugar totalmente. Simón, llamado Níger, probablemente era de ancestro africano. Manaén era una persona de las altas esferas de la sociedad hebrea, creció con Herodes. Así que vemos aquí un grupo de personas de muchos diferentes lugares, algunos judíos, algunos posiblemente gentiles, pero vemos esta unidad aquí enseñando en la iglesia. Y ¿quién es que aparta a Saulo y a Bernabé aquí en esta parte de este texto? Es que la iglesia decide, ustedes dijeron que son llamados a predicar entre los gentiles. Ya, es tiempo para que vayan. Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo, exactamente. Y vemos eso, que Pablo fue llamado como misionero a los gentiles probablemente 15 años antes de este momento. Ya vemos que está trabajando entre gentiles, pero todavía
no ha ido en un viaje misionero específicamente para llegar ante gentiles y reyes, etcétera, ¿no? Así que vemos como Dios usó todo ese tiempo para usarlo, pero también para seguir capacitándolo. Y vemos que muchos hablan de ese texto como el modelo para la iglesia. Reconocemos que es el Espíritu Santo que nos llama y que confirma cuándo es el tiempo. Pero la iglesia, vemos una iglesia que es bíblica, una iglesia que ama al Señor y quiere cumplir con sus mandamientos, está atento a las direcciones del Espíritu Santo. Vemos este grupo de líderes está juntos ministrando al Señor y ayunando juntos. Vemos un grupo unido en buscar, escuchar los mandatos y la dirección del Espíritu Santo. Y vemos que ellos, al ver que hay ese llamado por parte del Espíritu Santo, los envían. A veces vemos muchas iglesias hoy en día que ven que alguien tiene un llamado, pero dicen cosas como, no, es más importante tu iglesia local que los que están afuera. Y puede ser que no es el tiempo todavía, pero requiere de mucha oración y de la iglesia entera ahí, buscando la dirección del Señor y buscando lo que es que el Señor quiere y no solamente lo que queremos nosotros, ¿no? Así que vemos que ellos salen, Bernabé y Saulo salen, y aquí notarán en el versículo 4 que dice Bernabé y Saulo. Todos hablamos de Saulo, de Pablo, el misionero, pero Lucas en su texto aquí incluye a Bernabé primero. Y los comentaristas dicen que eso significa que Bernabé era considerado el hermano con más rango, ¿no?, en la iglesia. Así que al principio de estos viajes vemos que Bernabé es probablemente el que era considerado el más importante, el líder, etc. Pero vemos que Pablo y Bernabé, los dos tienen diferentes dones y Dios usa sus dones. Muy bien, entonces salen de aquí y llegan primero a Pafos. ¿Alguien nos puede recordar en Pafos con quién se encuentran? Con el mago. Sí. Con el mago Elimas o Bar Jesús. ¿Y qué quería este mago? Quería que estorbar el evangelio que al procónsul, creo, ¿no? Sí. Que Pablo tenía que evangelizarlo, ¿no? Y le estorbaba hasta que lo dejó ciego, por metiche que lo dejó ciego. Entonces eso es lo que resulta para todos los metiches. Yeah. Pero sí, vemos que Bar Jesús era judío, pero no quería que avance el evangelio. Pero en una oración breve, ¿qué es la respuesta de Pablo? Bar Jesús lo reprendió por ser un obstáculo en la obra misionera. Sí. Sí, y ahí fue donde él se quedó ciego por un tiempo. Uh-huh. Sí, así es. Lo reprendió por ser obstáculo. Y algo que me destaca mucho es que vemos que Pablo estaba haciendo allí, a ver, si pueden ir hasta el versículo 12. Entonces, vemos que Bar Jesús queda ciego y para nosotros decimos, wow, eso es el poder de Dios, eso es impresionante. Pero ¿qué más impresiona al procónsul? Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. ¿Qué más le destacó al procónsul? Yo creo que el poder de Dios obrando a través de los hombres que llevaban la verdad del evangelio. Ok, eso es lo que cree, pero ¿qué dice el texto ahí, en el versículo 12? De la doctrina de Dios.
maravillado de la doctrina acerca del Señor, ¿no? O aquí en la Nueva Versión Internacional dice maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Así que creo que el hermano Leoncio tiene verdad. Probablemente estaban, wow, mira lo que el poder de Dios. Pero eso lo que se hizo a Bar Jesús fue para que el mensaje pueda llegar al procónsul. Y al final no dice, él se quedó maravillado porque Pablo cegó a Bar Jesús, sino, o que Dios cegó a Jesús, sino que dice que quedó maravillado de las enseñanzas acerca del Señor. Así que Dios hace milagros, pero quiero que recordemos con qué propósito, ¿no? Para que veamos a Él y para que veamos su mensaje. Y vemos que con todo lo que Pablo hace, hasta hace milagros en Hechos, pero siempre tiene la intención que las personas lleguen a escuchar y creer el mensaje acerca del Señor Jesucristo. Y ellos siguen hasta Antioquía de Pisidia. Y aquí en Antioquía de Pisidia, llegan a la sinagoga. ¿Y qué les dicen los judíos? A ver si recuerdan en su tarea. Y está en el versículo 15. Les pidieron que se quedaran. Sí, vemos que ellos probablemente conocen los nombres de Bernabé y Saulo y ven que han llegado. Así que dicen, hermanos, si tienen algún mensaje, díganlo en la sinagoga. Y alguien puede resumir brevemente qué es lo que Pablo enseña ahí en su discurso en la sinagoga. Pablo presenta el Evangelio de Jesucristo en el marco del cumplimiento de la promesa de la llegada como Mesías. Eso es lo que enseña. Muy bien. Y es importante, vamos en el futuro, ya hacia el final del semestre, vamos a tener una clase analizando los mensajes misioneros de Pablo. Y algo que el hermano Ever ha dicho es muy importante aquí comparado con otros mensajes que vemos. Dice que enseña el Evangelio de Jesucristo dentro del marco del cumplimiento de profecía, ¿no? La profecía que Dios dio a los judíos. Así que pueden ir pensando, ¿por qué es que aquí frente a los judíos, Pablo pasa la primera mitad de su discurso hablando de la historia de los judíos? No va de frente para hablar a Jesús. ¿Por qué pasaría tanto tiempo hablando de la historia de los judíos y de sus antepasados? Isaac, Abraham, el rey David. ¿Por qué hablaría tanto de ellos antes de presentar a Jesús a los judíos? Porque les estaba refrescando. No, siga hermano, siga. Disculpe, siga. Okay. Sí, era justamente para hacerlos recordar de cómo la fidelidad de Dios pues, está siempre con el pueblo y cómo el pueblo siempre había una rebeldía, ¿no? Y el cumplimiento de la ley, justamente como dijo tu hermano. Muy bien. También creo, hermana, que es por la promesa, ¿no? Que él ya había hecho a sus antepasados. Muy bien. ¿Y creen que si Pablo hubiera llegado y de frente decir, Jesús es el Mesías que estamos esperando, pues probablemente no habrían aceptado a él? Pero vemos como Pablo muy inteligentemente comparte acerca de la historia, que los judíos ya saben esta historia. No es que él tenía que enseñarles, pero creo que cumple con muchas funciones. Uno es que dice a ellos, mira, yo soy judío, yo tengo la misma descendencia, yo tengo la misma herencia que ustedes, soy de los mismos padres que ustedes, yo conozco esta historia y he andado en esta historia como ustedes. Y después también comparte acerca de las profecías. Dice que estos antepasados que tenemos nos hablaban de esto que venía. Así que hace todo como una introducción para que ellos entiendan que él está hablando como una persona cuerda, un judío que es su hermano, que conoce y que
les muestra las profecías y después le habla de Jesucristo. Vemos que él sabía con quién él tenía que contar la historia para que ellos vean que Cristo es el Mesías. Así que quiero que vayan pensando en eso, como él usó el mensaje específicamente para llegar a su audiencia. Él sabía que esos judíos necesitan entender cómo es que Jesús realmente es el cumplimiento de todas esas profecías. Pero ya nos llega el final de la clase, pero para terminar ahí en Antioquía de Pisidia, al final, ¿qué pasa? Al final del discurso vemos en el 42, a partir del 42. ¿Qué pasa ahí al final de su discurso? O pueden ver su tarea, les pregunté cuál es el resultado o la reacción de la gente. No hay versión para ellos. Les pidieron que ellos regresen a hablar más Ok. sobre lo que habían escuchado, ¿no? Que regresen y que muchos judíos empezaron a seguirlos. Muy bien. Entonces vemos que no siempre hay una mala reacción. Primero hay una buena reacción. Están interesados, probablemente pensando, oh, ¿eso será la verdad? Y los invitan a volver. Pero ¿qué pasa cuando vuelven? Pueden ver el 44. Vamos a leer el 44 y el 45 hasta el 46 para terminar. Dice, el siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente, era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna. Ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Vemos que los judíos, algunos creyeron, otros se llenaron de celos al ver que una multitud estaba congregando allí. Y vemos que había judíos de habla hebreo, judíos de habla griega y gentiles aquí. Y los judíos, por sus celos, algunos de ellos rechazan el mensaje. Y eso vamos a ver repetido. Así que quiero que piensen en eso. Normalmente no son los judíos de habla griega que empiezan a causar alborotos. Normalmente son los judíos de habla hebrea o los judíos puros que se diría, ¿no? O los judíos no helenizados que empiezan a alborotos. Pero para la tarea, ustedes van a leer acerca del segundo viaje misionero. Pido que guarden la tarea que hicieron para el primer viaje, porque vamos a terminar este primer viaje la próxima vez que vemos en clase y entrar al segundo viaje. Así que eso será su tarea. Voy a enviarles al Google Classroom y al email ahora las preguntas de lectura. Esta vez es no solamente preguntas, sino es como un tipo de comentario. Así que van a leer el segundo viaje, que es Hechos 15:1 hasta 18:22. Hechos 15:1 hasta 18:22. Y en el documento tengo algunas instrucciones para leer algunos comentarios que ayudan a entender unas partes y también les da preguntas como hicieron esta vez. Ya tenemos que terminar, pero si alguien tiene alguna pregunta, me lo puede enviar al WhatsApp y podemos conversarlo después. En la clase que viene, por favor, recuerden que ya empieza el clase, ¿cómo se llama? El curso intensivo del hermano Adán Hartley. Si pueden ver acá, en la semana que viene, todas sus clases que empiezan a las 8, en las dos clases que vienen, todas las clases que empiezan a las 8 ya no van a reunirse a las 8, sino que la clase del hermano Adán va a reunirse a las 8. Así que tengan en cuenta eso para su horario
y todas las clases van a reunirse una vez en las 2 semanas que vienen. Por ejemplo, el viernes que viene es la teoría de la música y el viernes y nosotros no tendremos clase el viernes que viene. El viernes 30 sí tendremos clase a las 6:30 como normal. Pero verán que los que tienen teoría de música y coro van a entrar ahora, pero la próxima semana eso será a las 6:30. Así que hay alguien que no, todos tienen este horario. Ya, ¿hay alguien que necesita este horario? Ya, muy bien. Entonces, no nos veremos en clase esta semana que viene, sino la otra. Por favor, vayan pensando porque ustedes van a tener un poco extra de trabajo, los que van a llevar el curso de Adam Hartley y también los que están llevando el curso de liderazgo cristiano. Así que va a parecer que ya tienen más trabajo en las próximas 2 semanas. Así que prepárense, vayan cumpliendo con las tareas que ya tienen con tiempo para dejar tiempo para las nuevas clases. Muy bien, espero que tengan una buena noche. No nos deje tarea. Ya les dejé tarea, lo siento, pero es para 2 semanas en adelante. Así que, y también como es leyendo hechos, ustedes lo pueden ir leyendo como parte de, por ejemplo, parte de sus devocionales personales, reflejando, y después será más fácil responder a las preguntas. Muy bien, entonces voy a orar antes de que el hermano Hugo nos bote de la clase. Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar los viajes misioneros de Pablo y de Bernabé. Pedimos que los uses para ayudarnos a conocerte más y ser más parte de tu obra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ya, gracias hermanos por su participación, gracias por sus oraciones. Y si tienen alguna pregunta, por favor, déjenme ahí en el WhatsApp. Buenas noches, hermanos. Bendiciones, que se siga recuperando. Gracias, hermano. Bendiciones, hermana, gracias. Buenas noches, hermanos. Bendiciones, hermana. Buenas noches, hermano. Hasta luego, hermanita. Hasta luego. Bye.